Comenzar a grabar. Ya, John, tú levantaste la mano. Sí, profe, es la misma materia que estaba leyendo y el antiguo, no me acuerdo el nombre, como FAS 13, antes era el plazo del contrato para que sea una condición del leasing financiero, era mínimo el 75% de la vida útil y el 90% como del valor razonable. Pero dice que ahora se eliminó eso, pero no dice cuánto es ahora o se eliminó no, nada. Diría para aclarar el punto. Con anterioridad uno todavía tenía que determinar si el leasing si el contrato de leasing era operativo o financiero. Para los efectos de IFRS es poco de poner cifras, no es de crear números, sino que es que cada uno diseñe su política contable y se mantenga en el tiempo. Por eso quizá en un principio, inclusive para nosotros que hemos estado dedicados muchas semanas a esto, puede ser confuso porque uno dice, bueno, si usted quisiera haga esto, si usted quisiera haga esto. La lógica de la IFRS es justamente que cada empresa diseñe su política. Eso es lo que hace el ISB, que es el consejo que emite la IFRS. En Estados Unidos, que no usa IFRS, que mostrábamos en la segunda clase, entonces el FASB, que es el consejo que emite las normas de Estados Unidos, sí es de ponerle normas. Si usted tiene esto, haga esto. Si usted haga esto, y no haga más, y aquí está el código y esto es lo que tiene que hacer. Entonces, como no existía el principio para la NIC 17, que era la normativa antigua, ellos decían, bueno, ¿qué se hace en Estados Unidos? Esto, nos vamos a pegar a esta regla. Entonces, si el 90%, si el valor presente de todas las cuotas que tiene es más del 90% del valor del activo, es una razón de ser un leasing financiero. O si cubre más de 3/4 de la vida útil económica del activo, también es una razón. Se pegaban a eso. La IFRS 16 dice, ustedes tienen que determinarlo no solamente con eso, podría ser que sea sustancialmente una parte importante de la vida útil, quizá eso es el 70%, quizá eso es el 60%. Quizás es que sustancialmente un porcentaje significativo del valor razonable sea el 80, sea el 70. Entonces, la empresa puede diseñar una política. Obviamente, si el 20% del valor yo no pago nada del activo, es de la otra empresa. Pero esos números no existen para la IFRS. La IFRS diseña su política. Insisto que hay muchas empresas que se pegan todavía. Bueno, nosotros vamos a diseñar la misma política que ya existe en Estados Unidos, pero podrían darse otros casos en los que por el 80% igual se reconozca como leasing financiero, por el 60% de la vida útil también se reconozca como leasing financiero. En tales casos lo especificarían como el enunciado si toca un ejercicio relacionado a esto, ¿no? Sí, claro. O sea, es que como nosotros vamos a dar una serie de condiciones que de hecho en la ayudantía tienen que probarlas todas, entonces uno diría, bueno, es que no es más del 90%, pero es un activo muy específico, listo. Solo necesito que haya una razón para clasificarlo como financiero. No tienen que ser todas. Entonces quizás no llego por esa, pero por otra razón llego a contabilizarlo como un leasing financiero. Ah, son las 10 condiciones que igual estaban ahí en la lectura, ¿no? De esas Claro, 10, porque se cumpla una, ya hay que es tomarlo como leasing suficiente, financiero. Ya, tal cual. gracias. ¿Qué otras dudas de la lectura? Hola profesor, esa de que como creo que es la leasing back, que yo le transfiero mi activo al banco y el banco hace Ajá. como algo, ¿no? Te lo arrienda de vuelta, lease back. Lease back es como... ¿Y por qué el banco haría eso? No entiendo cuál es la lógica. Porque el banco, ¿para qué va a querer el edificio corporativo de TVN? Le sirve a TVN nomás. Entonces, lo que pasa es que TVN necesita plata porque tiene muchas pérdidas. Entonces, lo que ocurre es que tú vendes el edificio corporativo, pero lo necesitas usar. Entonces, el banco te lo arrienda de vuelta para ganar intereses. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, en el fondo es como pedir un préstamo y dejar de garantía, de colateral o de respaldo el edificio corporativo o cualquier otro activo. La TAN también lo hizo con sus aviones y las empresas lo hacen regularmente con los activos que son propios. Y eso es porque no tienen el financiamiento necesario para cubrir ese arriendo. Eso, tal cual. Ya Y entendí, entonces, perfecto. como yo le vendo el activo, podría pagarlo con la misma caja que me dieron. Por ejemplo,
Si tú tuvieras la casa y no sé, pues llevas todo el año cesante por la pandemia, le vendo la casa al banco, pero quiero seguir viviendo en mi casa porque me gusta. Bueno, con la plata que me pagó el banco por comprármela le puedo pagar, pues y quizás en 2 años, en 3 años ya me recupero y entonces ahí sigo pagando con los flujos que genera el activo. Perfecto. Bueno, gracias. ¿No hay de qué? Jaime. Me acuerdo que eso mismo, en un texto pasado lo decían, que parece que habían eh, como agencias estatales de Estados Unidos que vendían cosas, o acá en Chile también, Uh-huh. vendían estatales, Sí. pero no tenían plata. Me parece que deben ser las GECAS, las agencias de financiamiento de comercio exterior. O sea, es súper típico, por ejemplo, Entel. Entel, que va a ser uno de los ejemplos que le vamos a subir de los estados financieros reales. Entel va y compra ciertas cosas en Canadá, antenas, equipamientos bien específicos, y entonces después para que tú dices, oye, estos son 50, 100 millones de dólares, no es una cosa fácil. Pues una agencia estatal de Canadá financia ese tipo de cosas para fomentar el comercio entre Canadá y otros países, ¿se entiende? Entonces, normalmente todos los países tienen agencias de este tipo que en el fondo entregan un financiamiento más blando en el sentido que son quizás tasas de interés que son un poquito más bajas que lo que conseguiría en otra parte, con un banco o con un bono, y te dan plazos más flexibles. Entonces, por ejemplo, a las pymes lo que se le da mucho es un crédito por 10 años con perfil de 15. Entonces, lo que dicen, mira, el plazo del contrato del préstamo es de 10 años, pero yo te voy a calcular las cuotas como si fueran 15 años, lo que ojalá todos entiendan que la cuota te queda más baja. Y al final de los 10 años hay que pagar un cuotón, una cuota que agrupa todos los otros 5 años en valor presente. Si la empresa se portó bien y pagó todo el rato, entonces le extienden el plazo los otros 5 años y la cuota vuelve a quedar baja. Si la empresa se portó mal, tiene que pagar el cuotón y podría ser bien duro pagarlo en ese momento. Entonces, como que en general, todas estas agencias pro pyme o pro importación o pro industria nacional tienden a ofrecer financiamiento más light para las compañías. ¿Sí? Así que creo que eso era la ECA, o estaba en propiedades, planta y equipo, o estaba en el capítulo de matemáticas financieras la idea de la ECA, Sí, estaba en alguno de esos. en uno de estos. Alfonso. Sí, es que es para ver si entendí el leasing back, que al final yo se la vendo al banco porque, bueno, no tengo plata, ¿Ya? y después yo después empiezo a pagar con ese efectivo que me pagó el banco, empiezo a Tal cual. pagar el arriendo, Ajá. y después ahí el banco se queda para siempre el activo. No, o sea, en principio te diría que hay una opción de que tú lo vuelvas a recomprar cuando se acabe el contrato, pues, no sé, en 5, en 10, en 20 años más. Entonces, porque el negocio del banco no es quedarse con edificios corporativos, ni con camiones, ni con maquinaria industrial, no, pues su negocio es cobrar intereses. Entonces, el banco no quiere que tú le devuelvas el camión porque un cacho tener un camión, ¿dónde lo estaciono? ¿Afuera de qué sucursal lo estaciono? No tengo espacio, me lo van a robar. No, es un cacho. Lo tuyo es que te paguen el arriendo. El negocio de un arrendador, sea en un leaseback o sea en cualquier cosa, es mantener la cuenta por cobrar. Porque la cuenta por cobrar, ¿qué le genera al banco? Intereses. Intereses. Ese es su negocio. Si yo le devuelvo cualquier cosa, el banco un cacho. Un cacho. ¿Se entiende? Entonces, por eso esto lo vuelve más eficiente para los dos lados. Miren, contestando la pregunta y también un poco pasando la materia. Fíjense que si tú no haces un leasing, si tú tenías, no sé, pues tienes que comprar un vehículo, un camión para la empresa. Entonces, tú no quieres hacer el leasing. ¿Cuál es tu alternativa? Comprarlo, pedirle plata prestada al banco. Ya, comprarlo. Ya, pero eso necesita caja. No tengo 20 palos. Pedirle prestado al banco. Ya, listo. Entonces, fíjense, yo le pido plata prestada al banco. Después, ¿qué tengo que hacer? Pagar intereses. Claramente Com- puedo comprar el comprar auto, el pero el activo. banco me va a cobrar interés, entonces al final sale Sí. beneficiándose a él. Ya,
trascendámosle de los intereses. Físicamente tengo que ir al banco a pedir la plata, después tengo que ir a comprar el activo. Y cuando se acabe la vida útil del activo, ¿qué probablemente tenga que hacer? Desmantelarlo. Desmantelarlo. Tengo que hacer tres cosas. Si yo voy con una compañía de leasing, le digo, quiero ese camión, cóbrame esta tasa de interés y llévatelo en 5 años más. Chao. Hago una cosa y me ahorro tiempo. Es mucho más eficiente hacer un contrato de leasing. Fuera que tiene otras ventajas, creo que al menos dijimos dos en la clase anterior y vamos a ver que tiene una ventaja tributaria significativa, pero al menos es más eficiente, en vez de hacer tres cosas hago una. Y para el otro lado también es eficiente, el que lo compra dice, oye, mira, si la empresa no paga, yo agarro mi camión y me voy a otra parte. No tengo que entrar a pelear con todos los otros acreedores, porque si yo pedí préstamo en 5 bancos y la empresa quiebra, todos van a decir, oye, las sillas son mías, las mesas, los muebles, los equipos, todo, si todos se van a pelear. Por eso que cuando la empresa quiebra tiene que haber un síndico de quiebra que lleve esto ordenadamente. Y tú dices, no, pues ese camión es mío, chao, listo. Es mucho más fácil de identificar cuál es el colateral, la garantía o el respaldo que garantiza en el fondo el pago de ese préstamo. Por eso que el leasing no difiere sustancialmente de lo que es un préstamo. Entonces sería como una especie de salvavidas, sí, por así decirlo. El leaseback, o sea, diría que la mayor parte de las veces ocupan el leaseback como un salvavidas, pero cada vez más las empresas dicen, oye, si yo tengo los activos y estoy súper bien, pero voy y pido un préstamo con garantía de estos activos, capaz que quedo mejor, y quedo mejor tributariamente. O sea, yo he visto al menos un par de empresas que están haciendo en buenos periodos, no ahora en la pandemia, te diría 2018, 2019, y 2019 antes del estallido social, están haciendo leaseback. Porque dicen, oye, en vez de pedir un préstamo de consumo, puedo hacer un leaseback de una máquina, me sale más barato en la tasa, todo el gasto que voy a generar lo puedo pasar por gasto literalmente tributario, entonces eso va a producir que pague menos impuestos, tiene al menos esas ventajas frente a un financiamiento quizá más tradicional, aunque un leasing es súper tradicional, pero frente a un préstamo común y corriente en el fondo. Y al final al banco no le interesa porque pasaron tantos los años que queda con un valor residual de que el activo ya no puede generar beneficios propios, entonces solamente le cobra hasta que la cuestión vaya funcionando bien. Eso, por eso que el banco no se quiere quedar con el activo. Y por eso que es súper probable que si el auto o el camión vale 30 millones, en valor presente tú pagues cuotas que valen 30 millones. No más, porque si no nadie querría tomar el leasing, mejor lo compro. No menos, o no mucho menos, porque si no es horrible negocio para ti, pues si voy a cobrarte 25 en valor presente y el activo vale 30, en el tiempo pierdo 5 palos, es malo el negocio. ¿Se entiende? Entonces perfecto. como que Ya se me quedó conta claro. en torno a 30. Gracias, profe. Perfecto. Gracias, profe. ¿Hay de qué? José. Sí, profesor, que me quedó una duda en la lectura, en la Ajá. parte donde dice, donde está comparando, pero estoy abriendo la lectura, donde compara acá, donde dicen como financiero, responsable el usuario, todas esas partes, donde Ajá. llegamos a la parte que los dos son operativos, no Ya. entiendo por qué sería una propiedad de inversión, porque al arrendador al final, si es operativo, el arrendador le pasa como el lugar y se deshace eso, como que tampoco está No, a cargo de si es cuidar los lugares y todo. operativo, el que tiene el control del activo es el arrendador. Entonces, operativo es justamente todo lo que vimos en propiedades de inversión. En el fondo yo digo, mira, aquí está el espacio del Parque Arauco, pero esto siempre va a ser el del Parque Arauco. No hay opción de comprarlo, jamás en la vida te lo voy a vender. Siempre va a Ah, ser ya, mío. a eso se refiere. Es que yo me refiero Eso. tal vez de repente a como si operativo, como que al final el dueño del terreno Ajá. lo deprecie o arregle como los problemas que hay en las paredes, ponte tú, como un Ah, ejemplo, bueno, sí. es que en ese caso no sería operativo, pues justamente ese caso que se quiere evitar, que uno lo diga financiero, entonces digo, si es financiero, por definición el arrendatario debería tenerlo en su balance. Eso dice el arrendador, pero el arrendatario dice, no, pues operativo, entonces el arrendador debería tenerlo en su balance. Como tú dices operativo y yo financiero, nadie lo tiene en su balance. Eso es lo que se Perfecto. quiere evitar, justamente ser un espacio o una brecha, porque tú decías, no, es que yo pienso esto, y la otra dice, no, yo pienso otra cosa. Como que uno dice, oye, pero si debe ser evidente en el contrato, ¿por qué no le ponemos el leasing financiero en el contrato? Jamás, nunca un contrato de arriendo dice
leasing financiero o leasing operativo. Si alguien arrienda la casa, por favor revise el contrato de arriendo de su casa o su departamento, no dice leasing en ni una parte. Eso no quita que la esencia del contrato pueda ser financiera o sea operativa. Lo mismo que la tasa. ¿Por qué tiene que ser la tasa implícita? Porque si uno ve el arriendo de la casa y dice, oye, ¿cuánto es la tasa? No dice ni una tasa, pues dice que son 500 lucas mensuales y chao. Pero si 500 lucas yo lo hubiera comprado y yo lo voy a arrendar por, no sé, 30 años, podría plantear la ecuación de la anualidad y ver que ahí hay una tasa implícitamente. Bueno, eso es lo que me está costando como forma de financiamiento. Por eso que hay que entender que en la esencia el leasing es la forma de financiamiento. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Gracias. ¿No hay de qué? Entonces, miren. Quizá algo que se concentra harto la lectura, por lo menos, en decir que antes se hacía algo con la NIC 17 y que ahora se hace otra cosa con la IFRS 16. La esencia, y era algo que introducíamos en la clase anterior, es esta. Tú tienes este balance, entonces tienes en activos 100. Y tengo pasivos, lo escribí como medio chico, de nuevo. Ahí sí. En activos tengo 100 y aquí tengo pasivos 50 y patrimonio 50. ¿Ya? Eso digamos que era lo que ocurría antes. Ahora la empresa dice, oye, no, es que aquí yo tenía unos aviones que no eran míos, pero ¿por qué no eran tuyos? No, por millones de razones. Bueno, está bien. Ahora estás obligada a meter los aviones dentro del balance. Entonces lo que pasa es lo siguiente. Tú dices, oye, ahora el activo son 200. El patrimonio sigue siendo 50. Entonces tú dices, oye, si yo agregué activos por 100, primero, ahora de la lectura ya sabrían qué activo agregué. ¿Qué activo agregué? Activo por derecho de uso. Perfecto. Que es súper parecido a una propiedad planta de equipo, pero que quizás tiene muchas más características de un activo intangible. ¿Sí? Que, insisto, que lo discutimos en la clase pasada, podrían valer exactamente lo mismo, quizás, porque el arriendo para siempre, ya está bien, pero quizás podría valer un poquito menos. Entonces, por el otro lado, ¿qué le voy a agregar? ¿Cuál es la contrapartida de ese activo por derecho de uso? 50 sería, ¿no? ¿Ah? ¿Cuenta por pagar? Eso, la cuenta por pagar. Leasing por pagar, obligación por leasing, pasivo por arrendamiento, papas, patatas, todo lo mismo. Pero fíjense que aquí te va a quedar con 150 acá. Entonces, es aquí el problema financiero, y esto es lo que nosotros tenemos que concentrarnos mucho más allá de si el asiento es cargo, es abono, chao, esa lata. Aquí si nosotros dijéramos los pasivos sobre los activos, ¿cuánto es en el caso de la empresa 1? 0,5. La mitad, 50%. Entonces la mitad de tus activos se financian con pasivos. Si nosotros decimos para la empresa 2, pasivos sobre activos, entonces ¿cuánto me da? 75. 75%. ¿Cuál empresa está más complicada financieramente? La 2 porque tiene tiene ciertas propiedades planta equipos o propiedades de inversión o activo intangible en arrendamiento financiero, que es algo que no les pertenece a él. ¿Y eso lo mete en problemas financieros? Sí, estarían igual, ¿no? Porque Según yo, el flujo de caja están es el igual. mismo. El Uy, flujo de ya. caja es el mismo. Eso. Porque fíjense que el negocio no cambia. O sea, antes de que ustedes supieran que el edificio de la universidad A era arrendado, no sé, la educación era igual de buena o igual de mala, no sé lo que piensan ustedes, pero era la misma. Entonces, oye, si el local es arrendado o el local es propio de tal restaurante, no sé, pues la comida es buena o es mala o el servicio es bueno y de un hotel, etcétera. Entonces, fíjense que operacionalmente en el negocio puro, no cambia, no distingo entre un McDonald's franquiciado y un McDonald's propio. Listo.
Lo que pasa es que financieramente una está mucho más sólida que la otra, porque fíjense que acá estoy financiando el 75% del activo, claro, con pasivo. O sea, si el activo cae en 25%, la empresa quiebra. Pero acá estoy financiando solamente la mitad con el pasivo, entonces el activo puede caer hasta la mitad y ahí recién la empresa quiebra. Por eso que se ve mucho más complicada o apalancada financieramente que el concepto de endeudamiento, la empresa 2. Fíjense que lo podríamos ver al revés. Si yo digo activos sobre patrimonio, ¿cuántas veces tengo esto? Activos sobre patrimonio. 2. 2. Y aquí, ¿cuánto tengo? 1.25. No, Ah, perdón. Antonia no. Antonia lo dijo bien, creo. 4. 4. 4. Listo. Entonces, fíjense que acá uno dice, hay que hacer ciertas clarificaciones. ¿En cuánto subió porcentualmente esto? 25. No, wait. 75 es ¿cuántas veces 50? 1,25. No. A ver, No, profesor, 1,5. 75% me 1,5. representa un 100%, entonces si el 50% pasó a 75, hubo un aumento de un 50%. Eso es. Listo. Y pasa lo 50%. mismo con activos a base de patrimonio. Fíjense esto. Lo que pasa es que aumentó en 25 puntos porcentuales, que no es lo mismo que por ciento. Ojo, para que tengan cuidado ahí. Fíjense acá en cuánto aumentó porcentualmente. Quizá acá es más fácil de ver. Bueno, 200. ¿Cuánto? 200. Ahora es 200, pues entonces ¿cuánto aumentó? eh, Un 200%. No, porcentual. 100%. Listo, ya. Entonces, fíjense que la empresa está el doble de endeudada, es decir, por cada peso que pongo pues, de patrimonio tengo 4 en activo. Fíjense que eso es como el cimiento del edificio. Yo puedo construir un edificio que Lehman Brothers en la crisis subprime tuviera 33 veces de activo por cada uno que puso de patrimonio. Pero si tú pones un cimiento muy bajo en el edificio se va a desmoronar. Entonces, mientras más alto sea eso, es más la presión que recibe sobre el patrimonio. Por eso que fíjense que el negocio no cambie, el flujo de caja es el mismo, etcétera. Pero la situación que estaba viendo en uno subestimaba lo endeudada que estaba la compañía. ¿Por qué? Porque decía, no, yo no estoy comprometido a pagar el arriendo, pero ¿cómo si está hace 10 años acá y todos los años paga religiosamente? Nunca? Sí, pero no un pasivo. Sospechoso, por lo menos sospechoso. ¿Se entiende? Evitar este problema es justamente lo que quería cubrirse con mejorar o hacer de plano una nueva normativa de leasing financiero para que no pasara lo que uno decía en la clase anterior, oye, que los aviones son invisibles, entonces nadie lo está reconociendo dentro de su estado financiero. ¿Se entiende? Entonces, fuera de que el concepto del leasing suene más sofisticado de lo que uno cree, porque si tienen, no sé, sus papás, su mamá, su hermana, hermanos grandes, quizás se dedican a la industria financiera, normalmente se dice, no, el leasing es distinto al arriendo. No, en el arriendo, porque cuando se habla del arriendo, se supone que es un leasing operacional. Cuando se habla del leasing, se supone que es un leasing financiero. Entonces, no, no es lo mismo. Bueno, tratemos de simplificarlo porque en la esencia quizás es súper parecido. ¿Se entiende? Entonces nosotros decíamos, mira, el caso puede ser bien simple. Si tú arriendas por 3 años Microsoft Office, ¿qué activo tengo? Es uno intangible, ¿o no? ¿Qué intangible? Operativo. Derecho de uso. Sí, pero eso suena como sofisticado. ¿Cómo lo llamamos antes de la prueba 1? ¿De patente? Licencia. La licencia, pues, listo. Tengo la licencia de usarlo 3 años. ¿Se entiende? Entonces fíjense que ustedes dicen, oye, yo la voy a renovar 3 años, y 3 años, y 3 años, y 3 años, porque no me quiero quedar sin Office. Ah, bueno, lo va a renovar de por vida, entonces el valor presente de todo lo que vaya pagando en la renovación cada 3 años, quizás no es muy difícil a comprarlo. Perdón, no es muy distinto a comprarlo, ¿no? Entonces uno dice, oye,
Por eso escribíamos la idea de la clase anterior de que el valor presente de todas las cuotas que se generen a futuro probablemente sea el valor del activo. Y decíamos, mira, si tú vas a arrendar una casa para siempre, el dueño de la casa jamás vive un solo segundo en la casa, por ende el valor residual es cero. Y ahí recordábamos algo de propiedades de inversión. ¿Se entiende? Entonces aquí podría estar pasando lo mismo. Entonces el leasing de intangible en el fondo sigue siendo un intangible. ¿Qué han hecho las empresas en la práctica? Dicen, mira, algunas empresas abrieron sus propiedades, plantas y equipos y dijeron, tenemos propiedades, plantas y equipos propias y tenemos activos por derecho de uso, que es la propiedad, planta y equipo arrendada a terceros. Listo. Una opción fue clasificarla como propiedades, planta y equipo. En otros casos, las empresas dijeron, dentro de nuestro activo intangible está el right of use o el activo por derecho de uso, y entonces esto es lo que tenemos dentro de esos activos que están bajo un arrendamiento. Y en otros casos las empresas dejaron una línea adicional y dijeron, oye, este es el activo por derecho de uso, no es ni una propiedad, planta de equipo, ni un activo intangible, como que tiene algo de los dos. Y suena razonable. Y en el fondo la esencia es la misma, yo lo voy a depreciar o lo voy a amortizar. Mi visión particular, esto lo hemos discutido harto con los otros profesores además, es que si uno ve, yo arriendo un local o una máquina por 5 años, ¿cuánto vale después de esos 5 años ese derecho? Nada. Menos. Nada. Nada. Entonces, eso tiene una característica que el valor residual es cero. ¿Qué clases de activos tienen valor residual cero presumiblemente? Lo Lo intangible, intangible. indefinido. Sí. Eso. ¿Se entiende? Entonces, ahí uno dice, bueno, primero hemos logrado objetivos de aprendizaje. Ojalá que eso ya sea claro para todos. Entonces, eso, a mi parecer, es que el activo por derecho de uso debiese ser clasificado dentro del activo intangible. Que las empresas lo hayan hecho de otra forma puede ser porque quieren segmentar la información para no confundirse, porque es una categoría nueva, esa categoría no existía antes del 2016 que se emitió la IFRS 16 por primera vez, pero que ninguna empresa la usó de inmediato. La norma les da a plazo hasta el 2019. Y les diría que el 99% de las empresas del mundo esperaron hasta el último segundo para hacerlo, porque tenían complejidad en volver a calcularlo, porque querían mantener todavía debajo de la alfombra la basura. No quiero mostrar que tengo 75% de endeudamiento, quiero mostrar 50 nomás. Por eso nosotros poníamos en el para qué, en el fondo hacia dónde vamos, que la TAM tuvo que meter 2.865 millones de dólares en el activo por derecho de uso. Pero fíjense que el pasivo era más grande. Y esto apunta a un concepto que nosotros mostrábamos en concesiones también, para que vayan haciendo el nexo con cosas pasadas. Si esto es el tiempo, y este es el valor, el activo por derecho de uso, ¿cómo pierde valor o cómo baja de valor en el tiempo? Amortización Ya, se amortiza, pero ¿cómo se amortiza? Claro, ¿no? ¿Cómo? De lineal. nuevo. Lineal, pues listo. Porque como el tiempo y el contrato tiene un tiempo, no hay nada más obvio que los beneficios se consuman con base en el tiempo. ¿Se entiende? Si tu contrato fuera por kilómetros, entonces lo hago con el método de las unidades producidas. ¿Se entiende? Que es algo que es lo que sucede con los aviones a veces. Pero vamos a decir, mira, listo, aquí está. Entonces va lineal. ¿Ya? Entonces después de 8 años de arriendo, el activo no vale nada. Entonces este es el activo por derecho de uso en el tiempo. Ahora, la contrapartida del activo por derecho de uso es el pasivo por leasing. ¿Cómo baja de valor el pasivo por leasing en el tiempo? ¿Es lineal? ¿Qué creen? ¿Se va decreciendo? ¿Por qué? Porque mientras más lo voy usando, o sea, me estoy dando la idea, mientras más lo voy usando, como que el valor, la depreciación y nichos como tasas de interés a la vez van reduciendo, porque cada vez como amortiza más, el interés es menos. Eso es. Por eso que siempre hay que, si tienen la duda, respiren, no sé, en las evaluaciones que se ponen tan nerviosos, respiren y digan cuál es la esencia del negocio. Si entienden la esencia del negocio, la contabilidad casi siempre debe ir en la misma línea.
Entonces uno dice, oye, mira, yo soy General Electric Capital, lo decíamos la clase anterior, perdón, y decíamos, yo te arriendo un avión. Mi negocio no es tener el avión. Mi negocio es mantener qué activo dentro del balance. Del arriendo, ¿no? Ya, pero ¿qué activo es ese? Cuenta por cobrar. Ese. La cuenta por cobrar, pues listo. ¿Y la cuenta por cobrar qué le genera a la empresa financiera? Intereses. Intereses, listo. Y entonces, valor del dinero en el tiempo. ¿El valor del dinero en el tiempo es lineal o no es lineal? No, no es Nelly. lineal. No es lineal. Lineal. Listo. Al principio genera muchos intereses, amortiza poco. Tabla de desarrollo. Entonces hay que aprenderlo a fuego. Y entonces después va pagando menos intereses y va creciendo la amortización. Entonces fíjense que el activo baja, quizás con rojo se va a ver poco, voy a ponerle verde. El activo, perdón, el pasivo baja poco al principio y después al final empieza a bajar mucho más rápido. ¿Entiendes? Hasta que al final ya debe caer una cosa así. Entonces fíjense que se crea una diferencia. Al principio valen lo mismo. Lo que pasa es que cuando se aplicó la normativa y LATAM Airlines tuvo que hacerlo retrospectivo al principio del 2018, dijo, bueno, yo ya llevaba 5 años arrendando los aviones. Entonces tenía un pasivo que valía 3.147, tenía un activo que se había depreciado más rápido, entonces valía 2.865. Entonces, como faltan 300 millones aproximadamente por un punto premio, ¿dónde fueron a dar esos 300 millones? ¿En intereses? No. Buena Derecho a pregunta. uso. Los activos. En los activos. El activo Reserva. no cuadra con el pasivo. Fíjense que yo le agregué Patrimonio. 2.800 El estado de Patrimonio. resultado. a patrimonio, no al estado de resultado, porque es un cambio contable. Quiero decir, perdiste plata porque cambiaron las normas contables, no, no tiene sentido. El estado de resultados no representaría la realidad del negocio. Entonces tú dices, oye, agregué al activo, imagínense la ecuación contable si quieren. Tengo activo a pasivo más patrimonio. Entonces tú le agregaste acá 2.865, sumó, y acá le agregaste 3.000, este era un más, 3.147. Entonces, como tú agregaste más, tengo que quitarle patrimonio de la diferencia, por 282 millones. ¿Se entiende? O sea, eso afecta al balance general, pero no al, como tal, al estado de resultados. No en el principio, después sí, porque antes tú tenías unos aviones que no se depreciaban y tenías unos intereses que no existen. Entonces después se da, y por eso que hay otro gráfico en el capítulo que tú dices, oye, antes yo tenía un gasto por arriendo, que era 1.000.000. Ahora tengo un gasto por depreciación que invento 800 e intereses que son 250, entonces 1.050.000. Después de hacer la primera adopción, entonces ahí yo podría decir si el estado de resultados va a aumentar o va a disminuir a través del tiempo, pero al final del tiempo va a ser lo mismo, o sea, en un momento va a ser más y en otro momento va a ser menos. Hay como un gráfico que tiene una línea así como en diagonal y otra línea que es plana en el capítulo. María, Catalina. Profesor, una pregunta. Es que la diferencia de por qué el pasivo es como baja más lento es porque genera intereses. No, mira, debiésemos ponerle, porque inclusive yo creo que quizás el semestre pasado preguntamos una cosa de este orden. Digamos esto, mira, es un contrato a 10 años con cuotas de 1.000.000 anuales, ¿ya? Y vencidas, para hacerlo lo más simple, aunque los contratos de leasing generalmente son anticipados. Y después vamos a discutir cómo calcula la tasa, pero es decir, y la tasa es del 5%. ¿Ya? Entonces voy a decir, mira, el valor presente del contrato va a ser 1.000.000 traído a valor presente al 5% por 10 periodos. Listo, nada de si es efectiva anual, no, chao, hagámoslo lo más simple para entender el fondo, ¿no? Entonces, vamos a decir, este contrato vale 7.770.000
21.735. Listo. Entonces, fíjense, inicialmente yo voy a reconocer un activo por derecho de uso por 7.721.735 y una obligación por leasing del mismo monto. Profe, Ajá. obligación por leasing y el pasivo ahí. Sí, el pasivo, leasing por pagar, pasivos por arrendamiento, pasivos por leasing, obligación por leasing, todos sinónimos. ¿Sí? Entonces, miren, ahora, 5 años después, ¿cuánto va a valer el activo por derecho de uso? ¿5? Sí. ¿5 qué? ¿5 millones? Uf. O sea, no, 10 años, la mitad. La mitad, Eh, pues listo. Depreciación lineal, sin valor residual, la mitad. Pero si a alguien le es complicado de ver, voy a decir esto menos lo que se haya depreciado al año. Ahora notarán que se deprecia un décimo de eso. Entonces, 772.174 por 5 años. Ya, entonces, esto va a ser la mitad sin duda alguna. 3.860.867. La obligación por leasing, ¿cuánto va a valer? Lo mismo, 3.860.000. No, Ah, más porque Más los intereses. me interesa, ¿no? no sé, pues, díganme cómo calculo eso. la resta entre los 7 No. millones y los El 3,8. elevado es Mire. lo mismo, pero sin el 10. ¿No? Ya, eso es. Una versión larga sería hacer la tabla de desarrollo. Ya. La versión corta es decir, ¿cuántas cuotas te quedan por pagar? 1 millón al 5%, ¿y cuántas cuotas son? Se quedan 5 cuotas. 5. Entonces, te va a quedar un pasivo que vale 4.329.477. Listo. No valen lo mismo. ¿Se entiende? Mire, inclusive, para los que ya están pensando en el mediano plazo, prueba 2, me parece que esta es una cosa súper preguntable en la prueba. Cumple al menos 2 objetivos de aprendizaje. Saben calcular el valor presente y saben identificar que el valor del dinero en el tiempo no es lineal. Pues por eso que en valor futuro o presente no va a valer exactamente lo mismo que si yo lo hubiera depreciado linealmente. ¿Se ¿La entiende? diferencia de gasto por interés no? Eso. No, pues la diferencia no es gasto por interés, pues, porque lo que yo estoy diciendo es, si tú por primera vez vas a meter esto en tu balance, antes nunca lo habías hecho, tú vas a agregar 3.860.000 en activos, vas a agregar 4.329.000 en pasivos. La ecuación contable no te cuadra. Al Lo patrimonio. único que puede hacer es que sea con patrimonio. ¿Se entiende? Profe, es correcto Ujú. la parte de ahí, porque me puse a calcular, Perdón, lo cerré. literalmente si se divide para 2, da exactamente lo mismo que en vez de hacer todo el cálculo directo. Porque ya como pasaron 5 años, dividiendo los 7 millones, 721, 735 para 2, da la cantidad exacta de los 3.860. Entonces es correcto hacer eso en vez de hacer el proceso. Porque como es lineal, Sí, pues, más fácil, pues. La vida ya, hay que simplificarla, no hay que complejizarla. Pero quizá eso no es tan evidente para todos, pues, o sea, al menos al revisar los resultados, sobre todo el control y la prueba, vemos que quizá hay gente que confunde el concepto del valor neto en libros. Neto significa que está neto de la depreciación. Entonces, quería hacer el punto aquí que el valor bruto, el original, digamos, eran los 7 millones, y esto de acá es la depreciación acumulada. ¿Se entiende? Pero si tú me dices, oye, vale la mitad porque se deprecia lineal y llega hasta cero, es obvio, pues estoy tirando un punto sobre la recta. Por eso que quizá a alguien le es más fácil seguir la versión gráfica, a alguien es más matemático, a alguien es más de hacer la tabla de desarrollo todo ordenado hasta que le cuadre cero con el último decimal. Bienvenido sea, creo que las distintas opciones de aprendizaje están dadas justamente para ese tipo de cosas. perfecto, gracias. ¿Sí? ¿Se entendió, María Catalina, entonces, o no? ¿Por qué no valdrían lo mismo? Sí, perfecto. Ya. Me cambio entonces hacia el otro lado.
Profesor, pero Ajá. es que el pasivo siempre va a valer más que el activo por derecho de uso, ¿verdad? Siempre. Nunca me gusta decir siempre, diría que casi siempre. Ya, perfecto. Pero podría decirte al menos dos casos en los que no va a ocurrir. Por ejemplo, que las cuotas sean más pequeñas al principio y más altas al final. O al revés. Típicamente cuando nosotros hablamos de propiedades de inversión dijimos, oye, como yo te entrego los cables colgando, las paredes así nomás, las tuberías, tú tienes que ponerle cielo falso. Al principio los arrendadores de locales, sobre todo de espacios de oficina, etcétera, de propiedades de inversión, te cobran más suave porque tú tienes que invertir mucho en habilitar el local. Entonces, si la cuota es más baja al principio y más baja y más alta al final, podría haber una diferencia. Segundo, puede ser que el contrato dure 5 años, pero tú tienes una opción de compra. Y entonces cuando compres tú vas a ocupar el activo por 10 o por 15 años. Entonces podría ser que tú no deprecies el activo por el mismo tiempo que amortizas el pasivo, sino que lo deprecias por 20 años, por 15 años, por 10 años, por lo que sea. Entonces eso podría dar otra diferencia. En el fondo no van a llegar al mismo punto abajo en el tiempo, sino que la otra va a ser una línea que va a llegar al 10, al 15 hacia la derecha. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Así que por eso diría casi siempre. ¿Sí? Entonces, ¿qué decíamos nosotros? Mira, el leasing es mucho más habitual de lo que uno cree. Unimark, por ejemplo, el año 2013, que fue cuando tenía la mayor cantidad de locales, tenía casi 700, más del 40% eran leasing, eran 308 inmuebles que eran arrendamiento y los tenía pésimamente contabilizados. Entonces, no, que este leasing operativo, que este estamos perdiendo, etcétera, y que esto no, pero ¿quién más va a ocupar el local? No, nadie. Y existe opción de compra, además, etcétera. Entonces, tenían una contabilidad así desastrosa en ese sentido, porque muchos de estos no estaban incluidos dentro de sus estados financieros. Entonces, cuando agregó eso a su estado financiero, generó una diferencia significativa. ¿Entiendes? Y por eso que 2015 se metió en unos problemas gigantescos Unimark. O sea, 2014, 2015, muchas pérdidas, etcétera, porque en realidad estaba subestimando lo mismo que mostrábamos al principio, cuánto eran los pasivos reales. Uno dice, pero igual tiene el activo, sí, pues, pero como el activo está financiado 100% con el pasivo, entonces te queda el promedio, porque antes era 50, lo que agregué es 100, el promedio entre 100 y 50 es 75%, que es justamente lo que pusimos en los números. ¿Se entiende? Entonces, normalmente además las empresas, lo decíamos al principio, si se meten en problemas financieros, lo que tratan de hacer es un leaseback. Y el leaseback no es nada más que decir, oye, mira, me falta plata, voy al banco, pero tengo esta casa, tengo este auto, tengo estas bodegas, o tengo algún activo que te puedo dejar en garantía, como el banco me puede cobrar a mí, o puede rematar el activo para cobrar, baja el riesgo. Y como baja el riesgo, ¿qué baja? La tasa. La tasa. Se quedó pegado eso, pero espero que haya sido la tasa, no que sea la rosa. ¿Sí? Entonces, te baja la tasa de interés. ¿Se entiende? Entonces, uno dice, mira, además, si tú le tienes un cariño así como una razón emocional que no es financiera, tú le tienes un cariño al activo porque es la casa que vimos de siempre, ya te dejo comprar el activo al final. Porque fíjense que para el arrendador es un cacho que te devuelvan una casa, mi negocio no es casa, es dar préstamo. Entonces, si yo tengo que vender esto es una lata, mira, y tú no te quieres ir de la casa, te tengo que echar, hay que hacerle reparaciones, etcétera, eso es un problema. Entonces, quizás en vez de gastar más en rematar y pagarle al tasador y todo, mejor te doy la opción de comprarlo por un valor sustancialmente bajo, porque al final quizás tú dices, oye, yo te devuelvo un camión después de 15 años que le di como caja, no va a valer nada, po. ¿Se entiende? Entonces te devuelvo un activo que está destruido, que tiene prácticamente un valor residual cero, que además tengo que transportarlo físicamente, desarmarlo, pintarlo, cambiarlo, quitarle el logo de tu empresa, quitarle algunas refacciones que tú le hiciste. A mí
Me tocó harto ver a un cliente últimamente que durante todo el segundo semestre del año pasado estuvo preparando unas camionetas para la Armada, 6 meses metiéndole refacciones. Entonces tú dices, oye, la camioneta normal valía como 15 palos, pero las refacciones eran como 10 millones más, barra antivuelco y no sé qué cosas para cobrar, para colgarse y meterse al agua. Esto era como en Antofagasta, creo. Para que después no se, el óxido y el desierto y no sé qué cosa, 6 meses de habilitación del activo. Entonces ahí podría haber una plata significativa que en el fondo tú después dices, oye, si yo le trato de vender esto a una empresa de transporte común y corriente no me paga nada, porque eso solamente le servía a la Armada. Listo. Entonces el valor residual es súper bajo, entonces tú dices, mejor le ofrezco, oye, si tú ya lo usaste 10, 15 años, te vendo por el todo, por el 3% del valor del activo esto, listo, pues, y así los dos quedamos mejor, tú te quedas con el activo que le tienes tanto cariño y yo me deshago del problema y aparte me pagaste una cuotita. Por eso que en algunos casos inclusive dicen, te traspaso la propiedad legal, chao, yo no quiero entrar en esos problemas. ¿Se entiende? Esa es la esencia. Entonces el contrato de leasing, fuera de que, insisto, suena más sofisticado de lo que es, podría estar en cualquier parte, en las máquinas de agua que se compran para filtrar el agua de los edificios, en que uno arriende un departamento, en que uno tenga un rentacar y lo arrienda un auto por el fin de semana, en un paseo, etc. ¿Se entiende? Entonces la esencia es que el que tiene, lo que hay que clasificar es el que tiene el arrendamiento financiero, con todas las condiciones que vamos a repasar después y todo, que veían. Pero el que tiene el arrendamiento financiero es el que debe probarse. Entonces tú dices, oye, por esta razón ya. Si no logro probar de ninguna forma que el arrendatario sufre los riesgos y beneficios, es decir, tiene el control, entonces un leasing operativo, por defecto. Lo primero que trato de hacer es probar financiero. No hay forma por ningún lado, veo que sea financiero, entonces operacional. ¿Se entiende? Entonces, por eso uno dice normalmente que el concepto de leasing apunta más a financiero, porque fíjense que si tú eres General Electric Capital, va y le compra un avión a una aerolínea, 300 millones de dólares, y después le arrienda el avión, ¿tú quieres que te devuelvan el avión? No, la cuota. No, listo. Entonces, en realidad tú no le estás arrendando el avión. ¿Qué es lo que le estás arrendando a la aerolínea? Derecho de uso. Derecho. No. Capital. El capital. Beneficios Perfecto. económicos. Y por eso que en inglés el leasing de capital es exactamente lo mismo que el leasing financiero. Mira, yo te presté 300 millones de dólares. Si el avión le está volando, está lleno, tiene tu logo, se quemó, no sé, pues me da lo mismo. Fíjense, por eso atendamos a la esencia del negocio. El arrendador, ¿qué activo tiene en un leasing financiero? Por cobrar. Una cuenta por cobrar. ¿Cómo evidencio el deterioro de una cuenta por cobrar? Con los intereses. No. ¿No? Desgaste. Con la EDI, estimación por deudor incobrable. Si yo no la puedo cobrar, la cuenta por cobrar no vale lo suficiente. ¿Se entiende? Deterioro es por la incobrabilidad. En cambio, el avión, ¿cómo veo que está deteriorado? Se quemó, nadie se sube, etcétera. La razón del por qué se deteriora el derecho de uso es distinto a que se deteriore la cuenta por cobrar. Cuando estábamos en propiedades de inversión, les conté la historia de este fondo de inversión que me tocó asesorar. Y decíamos, mira, el ancla era el Unimark. Y el Unimark dijo, yo voy a seguir pagando el contrato de arriendo, pero no voy a abrir. No, pero ¿cómo? No, pues si te sigo pagando, fíjense que la cuenta por cobrar no se deteriora, porque sigue pagando. El problema es que como no abre el ancla, que era el supermercado, los otros locales chiquititos dijeron, antes venían 5.000 personas, ahora vienen 1.000. Entonces se deterioró el activo por derecho de uso que tenían ellos, pero no se deterioró la cuenta por cobrar. Son dos activos distintos. ¿Se entiende? Por eso que quizás lo que a ti te importa es que yo te arrendé el capital. Y el arriendo del capital gana algo. ¿Qué gana? El interés. Intereses. Intereses. Listo. Eso es.
¿Se entiende? Entonces ahí hay una diferencia significativa en lo que uno está tratando de contabilizar. Esa es la esencia del negocio que hace el cambio más radical en el fondo. ¿Entiende? ¿Es claro ¿Profe? para todos o no? Ajá. Tengo una duda. En el arrendamiento operacional, Ajá. cuando hay depreciación, ¿la registra el dueño de la propiedad, pero la registra todos los meses? ¿O la registra al final cuando ya le entregan el activo? No, todos los meses o todos los trimestres, cuando prepare el estado de resultados. Ya. Yo Gracias. ¿no hay de qué? ¿Podría repetir lo que dijo de las cuentas? Que si bien no se desgasta la cuenta por cobrar, sí Ajá. lo hace no escuché bien esa parte. Sí, lo podría repetir. La cuenta en el caso del fondo de inversión, que en Unimark no habría, entonces la cuenta por cobrar, si sigue pagando, no se deteriora. En cambio, como ya no viene la misma gente, hay deterioro del activo por derecho de uso. Entonces, para el arrendatario se deteriora, para el arrendador no se deteriora. Ya, gracias. ¿Sí? Entonces, lo que uno piensa normalmente es que un leasing operativo es más bien un contrato de corto plazo. Imagínense que ustedes van a un rentacar porque fueron al sur, no se arrendaron una camioneta por 2 días. Listo. Eso es un leasing operacional. La camioneta de ninguna forma es mía, es del rentacar. ¿Se entiende? Entonces no hay renovación, no existe la opción de comprar el activo de ninguna forma, entonces más bien se está pensando en contratos de mediano o de corto plazo. Cuando uno está hablando de un leasing financiero, es más común que uno considere en el largo plazo. ¿Sí? Entonces, fíjense, tú eres el arrendador, tú eres el rentacar primero, ¿sí? Yo le pago al rentacar. ¿Qué registra el rentacar? Efectivo. Ya, le entra efectivo, cargo efectivo. ¿Y la contrapartida de la entrada de efectivo? ¿Cuál es el abono? Ingreso por arriendo. Listo, perfecto, ingreso por arriendo. El arrendatario, nosotros que pagamos el arriendo del auto, sale caja de nosotros, así que el abono es contra efectivo. ¿Cuál es el cargo que debo hacer? El derecho a uso. Derecho a No, uso. Un gasto por arriendo. gasto por arriendo. Listo. Algo simple, eso es contabilidad 1. No hay diferencia, instrucción a la contabilidad. ¿Sí? Ahora viene la parte compleja. Si el leasing es financiero, pensemos en el arrendador. El arrendador me transfiere el control del activo, por ende, sale de su balance, si es que tenía un bien mueble, una propiedad, planta y equipo. Sale de su balance, si es que tenía un bien inmueble, una propiedad de inversión. ¿Y qué cargo? Ahí sí derecho de uso, ¿no? No. El arrendador primero, el dueño legal. ¿Con qué se queda a cambio de que ya no tiene el camión? Cuentas por cobrar. Con los intereses. Cuenta por cobrar, perfecto. ¿No? Eso es lo que gana después, ojo. No confundan jamás el balance con el estado de resultado. El estado de resultado es durante el tiempo. Yo estoy diciendo un momento en el tiempo. ¿Sí? Perdón, alguien había levantado la mano, creo. No, parece que ya no hay nadie levantado. Entonces ya, yo cambio una propiedad planta de equipo, una propiedad de inversión por una cuenta por cobrar. Por el otro lado, el arrendatario, que quizás es más complejo, ¿con qué activo se queda? Digo por derecho de uso. Listo, ahí sí, con el ADU. ¿Qué abona? La obligación por el leasing. La obligación por leasing o el pasivo por arrendamiento. Perfecto, eso es lo que le entra. Y aquí es la complicación más significativa. Digo, claro, tengo un camión, digamos que el camión vale 20 millones. ¿Ya? Entonces lo que yo trato de decir es, ¿cuánto vale el derecho de usar el camión? Las cuotas previas a valor presente. Puede ser. Ya, pero yo sé cuánto vale el camión, todavía ni siquiera determino las cuotas. No tengo idea. Lo que sí sé es que como hay un contrato, yo tengo la obligación por leasing, entonces me comprometí a pagar X.
¿Ya? Entonces, miren, lo vamos a llevar al extremo que está como en una lámina adelante. La obligación por leasing, que es justamente el valor presente de las cuotas, vale 23. ¿Cuánto vale el activo por derecho de uso? 3 palos. No. 23 también, ¿o no? Ya, 23. Porque fíjense que como yo no sé cuánto vale usar el camión, yo digo me comprometí a pagar 23, entonces debe valer lo mismo. Aquí, a diferencia de todo lo que hicimos antes, que decíamos, oye, compré esto para instalar la máquina y me gasté 100 y le pedí 50 al banco, ahora digo, oye, no sé cuánto vale, porque el derecho de usar es bien difícil de ver, pero sí sé que me comprometí a pagar en valor presente 23 millones, por lo tanto el activo debe valer eso para que cuadre la ecuación contable. Lo que pasa es esto, tú registras el activo por derecho de uso por 23, pero el camión vale 20. ¿Qué hay ahí? Como un goodwill, como 3 No. millones que no estáis pagando Intereses. extra. No, ojo, porque el goodwill es el conjunto de muchos activos. Aquí solo tengo un camión. No intereses porque está todo en valor presente. Como que dejen de decir random de una forma muy aleatoria intereses. Nada aquí de intereses todavía. Es que es como, al final, son como 3 millones que pueden ser como pagar adelantado como el derecho. Como que Ya, pero esos 3 pensemos, millones, esos 3 millones. como cuando alguien paga, tal vez el arrendador le puede decir como, oye, págame un poco para yo asegurarme que me lo vaya a comprar antes. Esos 3 millones pueden ser eso, no sé, lo veo así. Por eso, pero miren, ustedes tienen un camión que vale 20, ¿pagarían 23 millones en valor presente por él? No. No, pues, no No, tiene pues, ningún obvio que no. sentido. Entonces, si uno dice eso, no tiene sentido registrarlo por más de 23, po. Entonces, lo que uno va a decir fundamentalmente es que si uno viese que puedo recuperar 20, que es todo el camión, y registré el activo por 23, ¿voy a recuperar los 23? No, No. ¿Qué hay ahí entonces? Por un punto premio. pérdida. ¿Por qué? Pérdida por deterioro. Deterioro. Eso es, un punto premio. ¿Sí? Entonces, fíjense que la condición aquí tiene que ser una cosa que tiene lógica de negocio. Si yo tengo el camión, ¿qué puedo hacer con el camión? ¿Qué puedo hacer con el camión? Trabajarlo. Ya, usarlo, listo. O ¿Qué más? venderlo. Venderlo. ¿Qué más? Arrendárselo a alguien, ¿no? Arrendárselo a alguien. Y quizás más complejo, pero ocuparlo para pedir otro préstamo como garantía. Puedo hacer 4 cosas. Si yo tengo el leasing, ¿qué puedo hacer? Solo usarlo, nada más. Entonces yo estoy recibiendo uno de los 4 beneficios que podría tener por ser el dueño legal del activo. Entonces jamás podría pasar que el activo por derecho de uso valga más que el camión. El camión te otorga 4 derechos y alguien dice nunca lo voy a vender, nunca lo voy a arrendar, ni nunca lo voy a dejar de garantía un préstamo. Está bien, valen 0, pero no pueden valer negativo. ¿Se entiende? Entonces, como máximo, el activo por derecho de uso debe valer el valor razonable del activo que está bajo arrendamiento. ¿Sí? Entonces, fíjense que este problema de operativo financiero es solo para el español, porque uno dice, oye, leasing habitacional, leasing automotriz, leaseback, como que todos suenan algo. ¿Qué tienen en común? Lease, arrendar. En inglés no hay ni un problema. Cuando uno habla de un leasing financiero es un lease. Cuando uno habla de un leasing operativo es rent. Entonces, por eso se llama rent a car y no lease a car. No es que ocurrió al azar en el fondo. Entonces, renting es leasing operativo. Leasing es leasing financiero. Y queda mucho más claro. ¿Se entiende? Entonces ahí lo que decíamos, oye, te queda el activo por derecho de uso y el pasivo por el financiamiento y máximo se registra por el valor razonable. Entonces, ¿por qué? Porque lo que uno dice es que si tú no arrendaras el activo y te lo compraras, ¿de dónde sacarías la plata? De un préstamo.
Entonces, por eso que se habla de la tasa incremental. Oye, si yo fuera a incrementar mi financiamiento y vi un préstamo o emito un bono que vamos a ver la semana subsiguiente, bueno, me cobrarían 5%. Bueno, esta opción debe ser más barata que 5% o no hubiese escogido este leasing. ¿Se entiende? Pero si no, yo digo, oye, mira, me van a cobrar 60 cuotas de arriendo de 500 lucas, el camión vale 20 millones y si hago la fórmula de la anualidad entre medio, hay una tasa. Ya, en los contratos de arriendo, por favor, si alguien arrienda algo, lea el contrato. No dice nunca ni una tasa, ni leasing financiero, ni nada. Por eso lo que hay que evaluar es la sustancia del contrato para poder darle una contabilización financiera. ¿Sí? Entonces, miren, con esto vamos a cerrar la clase. Voy a mostrar los estados financieros de la universidad para cerrar. Miren, aquí compartir. Tenemos los estados financieros 2019 de la universidad, auditados y todo. Fíjense aquí que a la derecha sale el 2018. En total la universidad tenía 86.000 millones de pesos en activos. Un año después la universidad tenía 179.000 millones. Entonces hay como unos 90.000 millones extra que aparecieron. Notarán que obviamente la universidad no ganó eso, no construyó 90.000 millones en edificios, no tiene el doble de la gente, no es el doble. Entonces, ¿cuál es el cambio más significativo que ocurre de un año a otro para los estados financieros de la universidad? El derecho de uso en arriendo. Eso es. Son 84 millones. Antes no existía y ahora hay 84.000 millones en derecho de uso. Eso es porque tenemos una gran cantidad de activos bajo arrendamiento en la universidad. Entonces, en el balance, por el otro lado, ¿qué debió haber aparecido? El pasivo. La El pasivo. obligación. Eso es. Y fíjense aquí. Pasivo por derecho de uso. ¿Sí? Si le llaman así por arrendamiento, etcétera. Pero ahí está. 86. Y lo que decíamos, oye, como nosotros arrendamos, yo creo que lo había contado, pero a MetLife era un leasing el edificio A con terreno, con todo, desde el 2002, que después se lo traspasó a la fundación, etcétera. Pero esto lo hice 17 años después de que había partido el contrato, entonces obviamente el activo vale algo distinto que el pasivo. Pues ahí notarán que hay 2.000 millones de diferencia. ¿Sí? Y entonces fíjense que cuando uno hace esto por primera vez, uno no quiere decir, oye, esto no existía nada antes y nos estaban engañando. Dentro de sus propiedades, plantas y equipos ya existían activos fijos en leasing, 28.000 millones. El leasing que tenemos con el Santander por Viña del Mar, con seguridad, los computadores, lo que teníamos con MetLife, etcétera. Solamente que habían algunos contratos que uno supondría que no son financieros, entonces no los mostraba y que ahora los tengo que mostrar. Y si se fijan, son los más. Yo antes solo reconocía 28.000, que en el fondo están como comillas bien contabilizados, ahora hay 84.000 millones extra. ¿Se entiende? Y fíjense que aquí te dice, oye, cómo están desagregados en todos los tipos. Y entonces, lo que uno muestra aquí es que, por ejemplo, tiene la vida útil lineal, sin valor residual, 600 meses, o sea, duran 50 años. ¿Se entiende? Aquí lo activo en leasing también, contrato por 50 años. Contrato sustancialmente largo, que era lo que decíamos. Y ahí se deprecian lineal, sin valor residual, exactamente lo mismo que nosotros dijimos. ¿Se entiende? Y fíjense acá dice arrendamiento, oye. Lo que teníamos en arrendamiento dentro de propiedades, planta y equipo eran estas dos cosas. Sustancialmente los terrenos y los edificios. Poco eran de equipo y maquinaria. Pero ahora, fíjense, aquí están los pagos que voy a hacer en valor presente, los intereses, todo lo que hemos discutido, nada distinto. Fíjense que ahí decía, manteníamos el contrato de arriendo con Banco Santander, que era tasa de 5,47% para construir la sede que se inauguró a principios del 2012 en Viña del Mar. Y fíjense que después dice, a partir del 2019, cuando empezó a ocupar la IFRS 16, reconoció un nuevo modelo contable relacionado a los arrendamientos. Entonces tuvo que reconocer un activo por derecho de uso que le arrendaba por 50 años, fíjense, hasta el 2052 a la Fundación Adolfo Ibáñez.
¿Cuánto vale eso? 84.000 millones. Originalmente 86, ya se ha depreciado o amortizado 2.605, vale en el neto 84. Y el pasivo vale 86, que era lo que mostrábamos en el balance. ¿Se entiende? Y justamente este tipo de cosas fueron las que estuvieron muy en tela de juicio para qué universidades lucraran o no, porque decían, claro, si yo por este arrendamiento que lo hace la fundación te cobrara UF más 25%, está súper fuera de mercado. Si te cobro UF más 5,8 y el Banco Santander, que era la mejor de nuestras opciones, su UF más 5,47, están súper cerca. Por lo demás, están en distintos momentos del tiempo. Uno era el 2002 y otro era en el 2012 prácticamente. Entonces, inclusive diría que la tasa que cobraba la fundación está un poquito baja comparado con el mercado del año 2002. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Todas Profesor, claros y claros? Ajá. no me corta. Profe, ahí me quedó una duda. Bueno, María Catalina primero, después Camila. Cuando se usa el leasing, Ajá. ¿cómo es como el asiento del arrendador? ¿Sería cuenta por cobrar contra qué? Contra lo que haya tenido, pues puede ser una propiedad planta de equipo si era un computador, o sería una propiedad de inversión si fuera un terreno, como en el caso de la fundación. Y el deterioro se pone en ese asiento, o sea, también es para la Bueno, renta, el deterioro podría medirse después, por un año después, 2 años después, etc. pero sería para el arrendador. Para el arrendador se deterioraría la cuenta por cobrar. Para el arrendatario se podría deteriorar el activo por derecho de uso. Ya, gracias. ¿No hay de qué? Camila. No entendí si el pasivo por leasing se amortiza cada vez menos o cada vez más. Cada vez más. Si tú Ya. haces la tabla de desarrollo, la columna de amortización tiene números crecientes. Ya, muchas gracias. ¿No hay de qué? Ignacia. Profe, a mí me queda un poco la duda de si antes de el cambio de la IFRS 16 estaba como mal la contabilidad. O no estaba Algunas representando cosas fielmente estaban mal como contabilizadas. O sea, en términos generales, sí. podemos decir que está malo. Está malo, sí. Ya, perfecto. Pero en todo caso, van a encontrar detractores. Hay gente que dice, no, pues esto está malo. No, yo diría que no es taxativo, ¿sí? Porque ahí no exagera los pasivos, ¿no? Pues si yo estoy comprometido a un contrato de arriendo. En la esencia, a mi visión personal, diría que la visión del área es que esto es una mejora significativa para mostrar información más transparente para la toma de decisiones en los estados financieros. Pero insisto que hay gente que está en contra de eso, dice que está exagerando las deudas, que en realidad el activo por derecho de uso no vale nada, etc. También hay gente en contra. Ya, gracias. ¿No hay de qué? John. O sea, Estados Unidos ellos no usan como la IFRS, si tengo entendido. Entonces ellos igual siguen haciendo estos problemas de no reflejar fielmente, o entendí Más o mal. menos, pero diría que la IFRS 16 es lo primero que emitió el ISB de la IFRS con el Ya. FASB de las US GAAP en conjunto. Entonces, fuera de que ellos no ocupen la IFRS 16, ellos ocupan el ASC, creo, 842, una cosa así que es la sigla de su norma, que hace casi lo mismo. Porque hicieron todo junto, escribieron la norma completa y Estados Unidos se desvió un poco al final, clásico de Estados Unidos. Pero se parece muchísimo. Por eso que algunos de nuestros ejemplos van a ser, mira, tales farmacias, Amazon.com, y agregaron 30.000, 35.000 millones de dólares en su balance que antes no aparecía, que es una cantidad brutal. Ya, gracias. ¿No hay de qué? Que estén súper bien. Chau, chau. Chao, Chao, profe. profe, muchas gracias. Chao, chao. Chau. Profesor, Me quedo. una duda. Ajá. Es que es una